Vamos a hablar de oraciones condicionales del segundo tipo, conocidas como second conditional. Estas oraciones se utilizan para hablar de situaciones imaginarias, hipotéticas, imposibles. Veamos ejemplos. If a bear attacked me, I would run away. Si un oso me atacara, yo correría. La realidad es que un oso no me atacó. Es una situación imaginaria en la que tenemos en la primera parte de la oración una condición, si un oso me atacara, la condición imaginaria. Y por otro lado, la consecuencia, yo escaparía. ¿Cómo se forma este tipo de oraciones? Primero utilizamos if, que significa sí. Y luego tenemos que poner la primera parte de la oración en el tiempo past simple, pasado simple. Por eso, al verbo attack le ponemos ed. Si un oso me atacara, luego tenemos que agregar en la segunda parte de la oración, que es la consecuencia, would, más un verbo infinitivo. Por ejemplo, yo escaparía. Esta palabra would lo que hace es darle la terminación ría a los verbos. Es por eso que run, que es escapar o correr, al estar acompañado de would, se transforma en correría, escaparía. If I had money, I would buy a castle. Si yo tuviese dinero, compraría un castillo. Se forma esta oración con if más un verbo en pasado. En este caso el verbo en pasado es had, es un verbo irregular, por eso no ponemos ed. Recuerden que tenemos que mirar en la lista de verbos irregulares y buscar ahí la forma correcta de ese verbo. En este caso, la forma correcta del verbo tener, have, es had. If I had money, si yo tuviese plata. Y luego en la segunda parte, que es la consecuencia, yo compraría un castillo, debemos utilizar would más un verbo en infinitivo, que en este caso es el verbo buy, comprar. También para dar consejos. Por ejemplo, si yo fuese vos, yo iría al médico. Esta frase, if I were you, si yo fuese vos, es muy habitual para dar consejos. Si recordamos las reglas del pasado, vamos a notar que I va siempre con was. Este caso es una excepción. Siempre que damos consejos con la frase si yo fuese vos, if I were you, I puede ir acompañado de were. Y no está mal porque es una excepción. Miremos otro ejemplo. If I were you, si yo fuese vos, I wouldn't eat so much chocolate. Yo no comería tanto chocolate. Como pueden observar, would también puede estar en negativo, wouldn't, y en ese caso hace que yo diga yo no comería. El verbo infinitivo se transforma en negativo para poder decir que no. I wouldn't work if I didn't need the money. Yo no trabajaría si yo no necesitara el dinero. Dos cosas importantes. En primer lugar, como pueden ver, el if en esta oración está en el medio, a contrario de como vimos en otros ejemplos. Esto es así porque yo comienzo con la consecuencia, yo no trabajaría, y luego tengo la condición, si no necesitara el dinero. Esto se puede hacer así, solo que debo recordar, en estos casos, cuando tengo if en el medio, introduciendo la condición, no poner una coma. Por otro lado, recuerden que si yo quiero hacer una negación en la condición, en la situación imaginaria que es negativa, como en este caso si yo no necesitara el dinero, tengo que ponerla en pasado. Por lo tanto, para negar, debo utilizar didn't más un verbo en infinitivo. Otro ejemplo. If I saw a mouse, I'd cry. Si yo viera un ratón, gritaría. Como pueden observar, el apóstrofe D es la abreviación de would. Eso es todo.